Ahora vamos a ver el carácter. Nosotras el año antepasado hicimos un curso sobre el temperamento y hablábamos de que es importante conocernos cada vez más y conocer el temperamento que es hereditario, que es dado por Dios y es el temperamento base que Dios nos da para que nosotros sepamos cuáles son las debilidades y las fortalezas que Dios nos ha dado. Y mediante el control del Espíritu Santo, Él llega y toma las debilidades de nosotros para hacer las fortalezas. Y hicimos ese estudio de los temperamentos, definiéndonos cada una con un temperamento base. Decíamos que el carácter es distinto al temperamento. Es muy importante tener clara la diferencia, porque entre más sepamos qué es temperamento y qué es carácter, vamos a dedicarnos al carácter, vamos a poder profundizar más en nuestra relación con el Señor Jesucristo, porque vamos a estudiar es el carácter de Jesucristo y ver cómo nosotras nos parecemos a Jesucristo. Allá es donde queremos llegar, a parecernos a Jesucristo. ¿Cómo es el carácter de Él y qué es lo que nos hace falta para parecernos a Él? Yo les escribí todo para que ustedes puedan tomar apuntes, que yo sé que a ustedes les gusta tomar apuntes sobre la definición de carácter. Queremos diferenciar lo que es carácter de temperamento. Vamos a dejar a un lado el temperamento y vamos a concentrarnos en el carácter. Cuando nosotros nacemos con un temperamento base, pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos viviendo y relacionándonos con las personas, vamos formando nuestro carácter. O sea, el carácter son esas características, son esos rasgos, esas cualidades que indican la naturaleza propia de una persona o la manera de pensar y actuar que la distingue de los demás. Mi carácter depende mucho del medio en que me mueva, del medio social, del medio cultural, del medio familiar, es aprendido. El carácter yo lo aprendí porque en el colegio que yo estuve, con la familia que yo estuve, con los amigos que compartía, mis familiares, ellos me empezaron a llenar de valores, de sentimientos, de creencias, de maneras de pensar y eso me hicieron hacer un concepto sobre lo que yo soy, lo que yo pienso, cómo debo actuar, cómo debo pensar, cómo debo hablar, cómo debo decir las cosas. Eso es lo que hace mi carácter, eso es lo que hace que yo tenga un carácter. Son las creencias, son esas maneras de pensar. El carácter significa marca en griego, es la forma en que la persona actúa con respecto a sus habilidades y emociones frente a las personas. Dependiendo del estímulo externo, yo tengo un estímulo externo, yo reacciono, yo respondo y las personas me dicen, no, tú debes responder de tal manera, no, tú debes decir tal forma, no, es que tú deberías contestar de esta manera. Eso ha hecho que yo tenga determinado carácter, diferente a lo que es el temperamento. Yo nací con un temperamento básico y ese temperamento me lo dio Dios por herencia, pero mi carácter es el que yo puedo cambiar, el que el Señor me moldea. El Señor me quita, me moldea y me hace nueva criatura. Es por eso que el carácter de Cristo es el que nosotros debemos imitar. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Pero Santo. ¿por qué si Dios nos dio un temperamento? Porque entonces, si Dios me da, Dios, yo nací con ese temperamento, you know? Entonces, ¿por qué yo, como por ejemplo, yo tengo que estar limpiando? Ese es mi temperamento, tengo que estar, todo tiene que estar limpio, ordenado. Entonces, porque hay cosas que tengo que cambiar. I don't know, no entiendo, perdón. Bueno, Dios nos hace a su imagen y semejanza y Dios nos da a cada una un temperamento. Los temperamentos son o sanguíneo o melancólico o flemático o colérico. Tú tienes un temperamento base. Supongamos tú naciste con un temperamento colérico, ese eres tú, esa es tu esencia, ese es el diseño que Dios hizo para ti. En la medida que tú crees, hicimos un estudio de eso, ¿te acuerdas? Exacto, eso es lo que, entonces, si tú eres colérica, tú naciste con ese colérico,
Pero cuando tú naciste, tus padres te enseñaron muchas cosas. Tus padres te enseñaron maneras de ser, maneras de comportarte, maneras de decir, maneras de hablar. Ahí están los valores, manera de sentir, manera de comportarse. Eso forma el carácter, independientemente de tu temperamento. ¿Ves? Ahí no tiene, en el temperamento tu mamá y tu papá no tuvieron nada que, es hereditario, sí, pero tú pudiste heredar el temperamento de tus abuelos o de tus bisabuelos. Pero el carácter es el conjunto de características que te enseñaron en el colegio, en el barrio, tu familia, tus primeros amigos, tu esposo. Eso va formando un carácter. Ese temperamento más ese carácter que va a dar tu personalidad. Entonces, ya Tita tiene una personalidad donde tiene el temperamento colérico más unas características de un carácter que le enseñaron mientras creció. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos hace nuevas criaturas. Entonces, ¿qué empieza a hacer? A coger tu corazón, a coger tu mente y a empezar a decir, esto es mío, esto no es mío, esto es mío, esto no es mío. Te enseña, sí, bueno. Él empieza a ser así, él empieza cuando tú lo dejas, porque hay veces que nosotros no lo dejamos. Hay veces que le decimos al Señor, no, a mí déjeme así que yo así estoy bien. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, moldéame, cuando nosotros expresamos eso, Señor, cámbiame, Señor, renuévame, le estamos diciendo mi carácter. Él no va a cambiar tu temperamento porque Él fue el que te dio el temperamento, pero el carácter sí. ¿Por qué el carácter sí? Porque el carácter fue el que adquiriste del medio externo. Y el medio externo donde tú viviste pudo ser o una fortuna donde te enseñaron valores, principios, obediencia, rectitud, integridad, honestidad, o donde te enseñaron a robar, a mentir, a falsificar. Entonces Dios coge ese carácter y dice, no, mijita, abandone todo robo, abandone toda mentira, abandone todo. ¿Qué está haciendo? Moldeando tu carácter. Cuando Él hace eso y cuando yo me dejo, porque yo le digo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Entonces, cuando yo digo, haz conmigo lo que quieras, Él quiere hacerte a su imagen y semejanza. Y su imagen y semejanza, el carácter de Cristo, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es amoroso, Jesús es alegre, Jesús es paciente, Jesús es amable, Jesús es bondadoso, es humilde, es fiel y tiene dominio propio. Y quiere que nosotras seamos así. Por eso, pues nosotras en la oración, por ejemplo, yo en la oración siempre le digo, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Todas queremos el carácter hoy en día queremos el carácter de Cristo, ¿cierto? Sí. Ese es el carácter que yo le estoy pidiendo al Señor. Ese es el carácter. De Cristo. Ese es el carácter, el fruto del Espíritu Santo. Ahora, nosotros hablamos de principios y hablamos de valores. ¿Cuál es el principio? El principio es Dios, es el principio y el fin. Dios es el principio. ¿Y cuál es uno de los principios básicos que es Dios? Amor. El principio es amor, que no cambia. El amor no cambia, el amor es un principio. ¿Cuál es otro principio? El perdón también es un principio que no cambia, o sea, no es un sentimiento, no estamos hablando de emociones, estamos hablando de principios, fundamento. Cuando Dios, que es amor y es perdón, llama a su Hijo unigénito para que venga a la tierra y nos enseñe lo que es el reino de Dios, el Señor Jesucristo es todos los valores, todos los valores. Entonces, aquí tengo yo, ¿cuáles son esos valores? Humildad, obediencia, honestidad, cooperación, colaborador, respetuoso, responsable, diligente, tolerante, sincero, amistoso, justo, obediente, verdad, es veraz, es pacífico y es creativo. Cuando yo escribí el libro de cómo puedo llevar una vida íntegra, que empecé con Gladys de Freita
hacer ese libro, lo hicimos en Pereira, lo que hicimos nosotras fue coger todos lo que eran valores de la Biblia, sacarlos y meterlos en una definición que dijera qué es el valor y las citas bíblicas que correlacionaran cada valor para identificar al Señor Jesucristo, para conocerlo cada vez más. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo es humilde, es obediente, es honesto, es veraz, es respetuoso, responsable, diligente, tolerante, sincero, amistoso, justo, obediente, creativo y pacífico. Así quiere Dios que nosotras seamos cada vez más parecidas al Señor Jesucristo. Amén. Esas son características del Señor Jesucristo, son los valores. Entonces, las generalidades del carácter. Las personas son transformadas de adentro hacia afuera. Nosotras, lo primero que Dios se fija es en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque de ahí es donde sale todo. De ahí es donde sale lo bueno y lo malo. Cuando nosotras queremos ser transformadas al carácter de Cristo, tiene que ser de adentro hacia afuera. Y el ser es más importante que el hacer. Al Señor no le importa tanto qué es lo que tú haces. Al Señor le interesa más es qué eres tú, cómo soy yo. Soy parecida al Señor Jesucristo, pienso como el Señor Jesucristo. Allá es donde queremos llegar. Ese ser es el combustible del hacer, porque en la medida que yo me parezco al Señor Jesucristo, así voy a actuar. Y si ustedes ven, el libro ese de Renueva tu mente es el curso de reciclando los sentimientos negativos, que es coger nuestra mente y llenarlo de la palabra de Dios para que todo lo que salga de nosotros sea ese ser, el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos dar a los demás lo que es el Señor Jesucristo, las características de Él. Entonces, el carácter es el combustible de esos dones y del ministerio que Dios nos da. El ser es el combustible de lo que hacemos y lo que determina mi efectividad en las diferentes áreas de mi vida, en mi matrimonio, en el trabajo, en mis finanzas. Todo está relacionado, todo. Entonces, el ser es ese aceite que hace que la lámpara se encienda. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Tú tienes que tener el Espíritu Santo contigo para poder pensar, sentir, hablar y actuar como hace el Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos nada, o sea, no somos nada. Entonces tenemos que tener toda esa llama viva dentro de nosotros para ser como Él, ser, no hacer. Algo que me llamaba aquí la atención es que la integridad tiene mucho que ver con el carácter. El Señor quiere que nosotros pensemos, sintamos, hablemos y actuemos de una sola forma, de una sola manera, que así como soy yo aquí, soy afuera en el trabajo, con mis familiares, con todo el mundo, soy igual, no cambio, no cambio. Yo tengo que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, no me dejo llevar por las corrientes, no me dejo llevar porque a este le pareció que es azul, entonces yo digo que es azul, entonces a esta dijo que era rojo, entonces yo digo que es rojo. No, yo soy de una sola pieza y ¿qué es lo que yo digo? Lo que dice la palabra de Dios. Allá es donde queremos llegar, a ese punto en donde están los principios y los valores tan afirmados en mí que no importa cómo sean las circunstancias, no importa cómo está el medio externo, lo importante es que yo estoy siendo como el Señor Jesucristo. En Salmo 78, 70, 72, Salmo 78, 70, 72, si quiere lo buscamos. Aquí está diciendo Dios que escogió a David, escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David lo pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. ¿Qué es lo que me llama aquí la atención? Que David los pastoreó con un corazón sincero. ¿Qué es lo que le importaba al Señor? El corazón de David, un corazón sincero, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón donde sabía cuáles eran sus habilidades, sabía cuáles eran sus dones y los estaba poniendo delante del Señor. Úsame como tú quieras. Y ahí es donde el Señor lo rescata y lo pone de pastor, lo pone de rey,
lo pone a gobernar, lo pone a dirigir. ¿Por qué? Porque conocía que había un corazón sincero, un corazón que no le iba a fallar, un corazón fiel, un corazón honesto. Entonces, aquí David y la integridad, que es ser de una sola pieza, eso es como defino yo integridad, ser cristalino, claro, de una sola pieza. Guió a su gente con la pericia de sus manos, con las habilidades y los dones que tenía, y con integridad marcó y dejó huella en la gente. Nosotros tenemos que dejar huella ante las personas, tenemos que marcar la diferencia, porque la gente nos está viendo, las personas están queriendo y están sedientas de conocer a un Jesús. ¿Y cómo lo van a conocer si yo no represento a Jesús? ¿Cómo van a conocer a Jesús si yo unas veces miento y otras veces no? ¿Cómo van a conocer a Jesús si yo unas veces robo y otras no? Me parezco al mundo, me confundo con el mundo, porque a ella, sí, ella es igual a todo el mundo, igual a todo el mundo. No, yo no tengo que ser igual a todo el mundo, yo tengo que ser igual a Jesús. Que digan, esta persona tiene algo que es especial, esta persona tiene algo que es diferente, que llamemos la atención porque somos luz en medio de la oscuridad, porque somos sal, y es que ese es el proceso que tenemos que aprender todos los días, de que no somos las mismas, no somos comunes y corrientes. Yo ya no soy común y corriente. Yo soy hija de Dios que estoy representando el reino de Dios aquí en la tierra. Eso lo dice él. Soy embajadora de Cristo. Nosotras somos embajadoras. ¿Qué hace un embajador en un país extranjero? Representar su país. El himno lo debe conocer. Los estatutos los debe conocer. Todo lo que es su país tiene que sabérselo de A hasta la Z. Cualquier pregunta que le hagan acerca de su país tiene que saberlo, pero a profundidad. Y muchas veces nosotras como cristianas pecamos de eso. Nos preguntan algo y uno, no sabemos responder, no sabemos qué decir, no sabemos si esto es bueno o es malo. Ay, no sé, yo no sé. Pues ahí ¿no? Entonces, ¿a quién le pregunto? Si tú eres embajadora de Cristo y tú eres ciudadana del cielo y la gente quiere conocer cómo es el cielo, ¿a quién le pregunto si tú eres la que está representando a Cristo? Ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque a veces nos confundimos mucho con el mundo y dejamos pasar los días y vivimos un cristianismo superficial, vivimos un cristianismo light, donde mientras esté bien, no importa, no me importa, si estoy bien, chévere, tengo la gracia de Dios, pero no estamos para eso. Dios nos puso una misión y es la gran comisión. Que vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen y hagan discípulos como yo les he enseñado. Entonces, aquí tenemos el carácter más integridad, esa es la clave del éxito, porque el carácter es el que nos hace crecer. El carácter de Cristo. Imagínate tú teniendo el fruto del Espíritu Santo y tú teniendo los valores. Esa combinación es una bomba para todo el mundo, en donde tú sí es sí y tú no es no, donde tú no mientes, tú no robas, tú no eres hipócrita, tú te sabes todo el sermón del monte, te lo sabes de pies a cabeza. Esas cosas es la que nos hace crecer espiritualmente y como ciudadanas del cielo. La integridad es la que nos hace pensar, sentir, hablar y actuar de la misma manera. Hay que vivir y practicar lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente. Muchas veces cantamos alabanzas, pero no las vivimos. Ay, Señor, que tú eres maravilloso, precioso, yo te amo, me rindo a ti, yo me rindo a ti, tú eres todo para mí. Y termino de cantar y ya empezó mi afán, mi acelere, mi estrés, me preocupó todo, perdón, ¿dónde está tu canción? ¿Qué fue lo que cantaste? Yo te dejo a ti todo, Señor, te descargo todo lo que... Y perdón, pero es que lo volviste a recoger. Ahí estamos en una contradicción entre lo que cantamos y la forma como vivimos.
Que también sucede que a veces también en la iglesia, por ejemplo, ponen a la gente por el talento, no por el carácter. Por ejemplo, ponen a la gente en el coro porque tiene el talento de que canta bien, ponen al otro a tocar la música porque sabe tocar el piano sin tener carácter y así. Cuando en andar como David, dice aquí, andar como David con integridad de corazón. Miremos Primera de Reyes 9, del 4 al 5. Primera de Reyes 9, del 4 al 5. Yo lo tengo. Dice, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David, cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Bueno, pongan cuidado a estas palabras tan espectaculares que nos da el Señor acá. En cuanto a ti, el Señor les está hablando a cada una de ustedes, ¿sí? Directamente a ti y a tu corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Lo que Dios nos está pidiendo ahí es integridad y rectitud de corazón. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cumplimos con todos sus decretos y leyes, el Señor va a estar siempre con nosotros, siempre nos va a recompensar. ¿Cuáles son las palabras claves? Rectitud, integridad, obediencia. Eso es clave porque de esa manera vamos a entender que al Señor hay que obedecerlo. Con el Señor tenemos que llegar con manos santas, con manos puras, con manos limpias. Eso es integridad, con esa rectitud de corazón. Señor, detesta la hipocresía, detesta la mentira, detesta las apariencias, esas apariencias de ponernos una máscara. No, yo soy una santica. Y mentiras, como si el Señor no nos viera qué es lo que estamos haciendo. Ser sinceros, honestos, rectos, íntegros de corazón. El Señor va a estar agradado con nosotras. Una de las áreas del carácter y de la integridad que quiero resaltar aquí hoy es la humildad. La humildad en el carácter de Jesucristo está en el fruto del Espíritu Santo y es uno de los valores más importantes. Es una llave que abre puertas, que quiebra corazones. Tenemos que buscar la humildad. Fíjense que lo contrario a la humildad es el orgullo. Y el orgullo es satánico. El orgullo es el peor pecado que podemos tener nosotros, porque el orgullo es parecernos al mismo diablo. La humildad nos hace más parecidos a Jesús. Jesús, miremos Proverbios 22:4. Ahí mismo dice, recompensa, Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Si nosotros queremos esas riquezas, esa honra y esa vida, tenemos que ser humildes y temerosos del Señor. Dos claves para nosotros recibir esas riquezas, esa honra y esa vida agradable para el Señor. La riqueza, la honra y la vida son las recompensas de ser humildes y temerosos de Dios. Cuando caminamos en la humildad, y vamos a profundizar un poquito más en la humildad. Cuando caminamos en la humildad, buscamos el bienestar del piensen siempre en Jesús, piensen siempre en el carácter de Jesús, la forma de ser de Jesús. Jesús busca el bienestar del prójimo. Eso es ser humilde. Depende de Dios. Siendo el mismo Dios, siempre se levantaba de madrugada para hablar con su Padre Celestial, para hablar, para depender. Jesús nunca hizo nada solo, nunca hizo nada por su cuenta, nunca dijo, esta me la sé yo. No, yo dependo del Dios, de mi Padre Celestial. El ser íntegro es ser completo. Eso se llama integridad. Y consideramos al otro como superiores a nosotros. Eso nos da un valor de humildad parecidas a Jesús. Amó tanto al mundo que dio su vida
por nosotros, pagó con toda la sangre de su cuerpo para que nosotros tuviéramos esa vida eterna. Y en Isaías 53 hace una descripción de lo que es Jesús en su primera venida como Cordero. Miremos Isaías 53, que vino como Cordero y fue magullado y fue maltratado y fue bofeteado y la gente no lo aceptó, la gente lo rechazó. Así vino Jesús la primera vez, pero la segunda vez, ¿cómo va a venir? Va a venir en un caballo blanco, va a venir con corona, va a venir cabalgando en su caballo victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Así va a venir nuestro Señor Jesucristo. En el Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es humildad. Y aquí vemos ese ejemplo que en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oigan las dos palabras claves, humilló y obediente. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Trajo el cielo a la tierra, obedeció hasta la muerte y en Mateo 11, del 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Miren esto, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy, no dice yo hago, dice yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí nos enseña que el Señor, ¿qué nos enseña Él? Que tenemos que aprender de Él, que tenemos que ser como Él, que tenemos que ser apacibles y tenemos que ser humildes de corazón, porque es la forma para nosotros encontrar descanso para nuestra alma. Es la forma en como nosotros vamos a descansar. No hay nada más rico que tener paz en nuestro corazón, dormir en paz. Las personas que no son humildes viven preocupadas, angustiadas, temerosas, estresadas por el orgullo. Dios quiere que tú descargues todo eso en Él
descanses en Él y quites todo orgullo, toda soberbia, toda altivez y te bajes a ser como Él, apacible y humilde de corazón. De esa manera es que vamos a encontrar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aprendan de mí. Yo soy apacible y humilde. Jesús es apacible. Primero ser y después hacer. Primero está el ser y después el hacer. Cuando nosotros somos humildes, viviremos en paz y vamos a recibir descanso. Hay que ir a Él para aprender a ser como Él. Entonces, ¿qué hace la humildad? Mantiene mi corazón dependiente de Dios. No podemos hacer las cosas solas, tenemos que depender de Dios todo el tiempo, tenemos que ser sensibles. La humildad nos hace más sensibles, nos hace ser ese barro en donde le decimos al Señor, moldéame como quieras, haz conmigo lo que quieras, y es el Señor con sus manos como las del alfarero, dándonos la forma que Él quiere y haciendo de nosotros lo que Él quiere, sin ninguna restricción, sin ningún tropiezo, sin ningún obstáculo. Dios opera, Dios trabaja donde hay humildad y donde hay vulnerabilidad. Dios no va a trabajar en ti si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez. No va a trabajar. Si nosotros queremos ver bendiciones del Señor, tenemos que ser humildes, tenemos que ser apacibles. Carito, una pregunta. Dime, Gladys. Y cuando la persona, digamos, cuando es cristiana, y pongo el ejemplo que uno está entregado a las cosas de la iglesia, que oran, que cantan, todo, pero tienen todo lo que tú dices, ahí no se está haciendo nada porque el Señor ni lo voltea a mirar, ¿sí o no? Sí. Porque como Él dice que en su palabra que 6 cosas aborrece Jehová, ¿sí? Entonces una de esas es el orgullo. Amén. Y por más que esté, digamos, que Dios nos guarde, ¿no? Pero digo yo que, digamos, como conozco personas, ¿no? Entonces, que estén en la iglesia, que estén en todo, pero tiene todo lo que se me están ahí nombrando, pero entonces ahí están perdiendo el tiempo, ¿cierto? Claro. Ahí uno, digamos que uno vaya cometa eso, se está perdiendo el tiempo porque no se está haciendo nada y el Señor no nos va a voltear a mirar, por más que se esté haciendo todo. El Señor no pierde el tiempo porque lo que hace con esa persona es No, llevarla al desierto. El Señor, uno tarde o está haciendo temprano, cuando claro. nos quebranta, el Señor nos quebranta. El Señor no quiere que tú sigas así. El Señor es tan amoroso, tan lindo, que cuando ve orgullo en nosotros, Él permite que nosotros seamos probados en nuestra fe. ¿Para qué? Para bajarnos al carácter de Cristo, para Claro. obedecerlo. Nosotros cuando conocemos al Señor Jesucristo tenemos que empezar por un camino en donde todos los días Él va como quitando vendas, ¿no? Es como quitando cáscaras, como quitando todos los días cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos cosas nuevas para aprender de nosotros y de Dios. Y vemos que el Señor no descansa en nosotros. El Señor no dice, no, este fue tiempo perdido. No, el Señor todos los días te está mostrando algo, con qué paciencia, con qué amor, con qué misericordia, con qué ternura. Y si no obedeciste, si no quieres, pues te manda al desierto. Y en el desierto es lo que le decía a Oseas, en el desierto yo te endulzaré el oído, yo te conquistaré, yo te hablaré, porque no tienes nada. Uno en el desierto no tiene nada. Por eso, cuando nosotras estamos en el desierto, es tan lindo, a veces es tan hermoso que podemos pasar las necesidades, puede ser necesidades físicas, económicas, pero sabemos que Dios está con nosotros, es con un propósito. Dios nos está moldeando, Dios nos está refinando, Dios nos está afinando. Dios no quiere que tú sigas así. Dios nos quiere ver mejor hasta que ¡pum!, hay una revelación, hasta que hay un abrir de ojos espirituales donde decimos, Dios mío, perdóname. Y empieza el arrepentimiento, a tomar conciencia de que no debo ser así y que debo cambiar. Y es ahí donde el Señor empieza a trabajar con nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Cuando nosotros nos exaltamos, Él nos humilla. Él quiere que nosotros recordemos que dependemos de Él, que nosotros sin Él no podemos hacer nada, que el desierto alimenta la humildad, pero el orgullo alimenta el ego. Entonces,
nosotros tenemos que bajarnos de ese pedestal en que estamos, de creernos más, de muchas cosas que hemos aprendido porque nos han enseñado. Entonces han hecho de nosotros un carácter soberbio, un carácter altivo, y eso el Señor no le gusta. El Señor no nos deja, pero nos disciplina, nos enseña, nos corrige y va moldeando nuestro corazón hasta transformarnos. Ese corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. Miremos Proverbios 15:33. Nosotras cuando estamos con el Señor, cada una tenemos que saber en qué proceso estamos. Tenemos que darnos cuenta que me falta, que no he entregado al Señor, que he hecho yo por mi cuenta y no se lo he dejado que el Señor sea el que diga, porque todas esas cosas es la que no me permite tener el carácter de Cristo. Cuando yo me suelto y me libero y digo, Señor, ya, no más, me rindo a tus pies y haz conmigo lo que quieras, ahí estamos blanditicas y ahí es donde el Señor hace con nosotros lo que Él quiere. Cuando nosotros ponemos resistencia es cuando es más difícil nuestro crecimiento y nuestra madurez. Por eso es que ustedes ven personas que llevan muchos años de cristiana y sigues hablando con ella y siguen en las mismas. Y uno dice, no ha pasado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se han resistido, porque ponen resistencia al cambio, ponen resistencia a la transformación por miedo, muchas veces por miedo. O sea, si yo suelto esto, ¿qué me va a pasar? O sea, no, y el Señor, suéltalo. No, yo no puedo soltar esto hasta que tú lo sueltas, por fe. Todo es por fe. Cuando el Señor te dice, entrégame todo lo que tienes, ese despojo es duro, es difícil. Pero cuando le digo, ok, te entrego todo y haz conmigo lo que quieras, en ese momento el Señor empieza a moldear tu corazón. Es mucho más fácil. ¿Sí? Ustedes han hecho arcilla, cuando la arcilla está dura, hay que echarle agüita y vuelve y le echa agüita y vuelve y le echa, y ya está como un poquito más manejable, más. Llega un momento en que la arcilla está blandita, ahí es donde puedes hacer la cerámica, la vasija, la olleta, lo que quieras. Y le empiezas a quitar piedritas porque siempre la arcilla tiene piedritas y entre más lisa, mejor. El Señor está haciendo eso con nosotros todos los días, pero a veces no lo dejamos. A veces nos resistimos a que no me quites eso, por favor, no me lo hagas, que me va a doler. A veces Dios te habla y cuando tienes algún problema en una situación y Él te dice, no, el problema es mío, déjalo, porque si tú vas a tratar de resolverlo, entonces resuélvelo tú, pero si me lo dejas a mí, yo voy a resolverlo. A veces Él te habla, Él te dice, hay que dejar las situaciones en las manos de Dios y dejar que Él te saque adelante como Él quiere que sea. Amén, amén. Yeah. El Señor conoce tu corazón y el Señor sabe qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Yes. En Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es correcto. Esto es todavía la humildad, estamos en la humildad todavía. Sí, ya todo esto es humildad, porque es de la parte más importante para empezar a tener el carácter de Cristo. O sea, si nosotros no empezamos por la humildad, empezamos mal. O sea, tenemos que empezar a estar en el suelo y mirar para arriba, y no estar arriba y mirar para abajo a todo el mundo por encima del hombre. No, tenemos que estar en el suelo dependiendo de Dios, en las manos del Señor, diciendo, Señor, aquí estoy. Entonces, el temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Fíjate lo importante que es la humildad. La humildad precede a la honra. Siempre el Señor te va a ver súper bien cuando tú te humillas, cuando tú te pareces al Señor Jesucristo. En Salmos 147:6, el Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Siempre, Señor, no soy nada. Señor, sin ti no puedo vivir. Señor, dependo de ti. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú eres todo, Señor.
yo sin ti no puedo vivir, yo sin, ¿ves? Eso es decirle al Señor, Señor, te necesito para respirar, para hablar, para actuar, para todo, yo necesito al Señor para todo. En Segunda de Crónicas, y esto es muy conocida, Segunda de Crónicas 7:14, que es la que oramos cuando queremos pedirle por el país, por las naciones, por, sí se la saben, ¿no? Algo importante aquí es que el Señor dice, si mi pueblo, ¿quién es el pueblo del Señor? Nosotros. Es el pueblo de Él. Él no le está diciendo a nadie más, le está diciendo a su pueblo. Si mi pueblo que lleva mi nombre, nosotros llevamos el nombre de Jesús en la frente, lo llevamos en el corazón marcado. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Somos nosotras las que tenemos que humillarnos, orar, buscarlo, abandonar la mala conducta y Él va a escuchar y va a restaurar nuestra tierra. Es así como nosotros tenemos que tener siempre los ojos abiertos, los oídos abiertos para cada cosa que Dios nos quiera decir, porque a veces hablamos mucho y escuchamos poco. No lo escuchamos a Él. Queremos pedirle y decirle mi vida es así y es así y es así, y me levanto y me voy. Y Él quería hablarte, Él quería decirte cosas y no lo escuchamos. Eso también es humildad. Humildad es tener un tiempo de reposo, de poder escuchar al Señor y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No es lo primero que se me ocurre, sino, Señor, dependo de ti, maneja mi vida, oriéntame, guíame, llévame de tu mano. Yo quiero escuchar tu voz. En Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y sublime. Oigan, está hablando de Jesús. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Él está con los que son humildes, Él está con los que tienen ese espíritu humilde para alentar nuestro corazón, para quitar todo quebranto, para secar nuestras lágrimas, para fortalecernos. Ahí está el Señor Jesucristo. Fíjense, ese es el carácter humilde del Señor. Lo contrario a la humilde, que es el orgullo, es la persona orgullosa. El orgulloso es ansioso, es depresivo, es la persona que, como está lejos del Señor, porque Él lo sabe todo, Él puede todo, Él es autosuficiente, Él es el fuerte, ¿no? En un momento, esa persona siente que Dios lo ha abandonado, que Dios no lo escucha, que Dios está lejos. Ahí es donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Una persona orgullosa llega a un momento en donde se siente poca cosa. ¿Por qué? Porque no está de la mano de Dios. El orgullo corrompe, el orgullo quebranta al orgulloso. Dios quebranta al orgulloso para transformarlo. Tarde o temprano, si tú tienes orgullo en tu corazón, tarde o temprano, el Señor te quebranta. Y es donde ahí en Ezequiel 11:19-20 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado
para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo vamos a ser el pueblo de Dios? Cuando tengamos ese corazón íntegro, cuando tengamos ese espíritu renovado, cuando cumplamos los decretos, cuando pongamos en práctica sus mandamientos, porque la humildad nos da sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nosotros profundizamos más en la palabra de Dios, cada vez más nos damos cuenta de que no somos nada, de que sin Él es imposible. Y cuando nos humillamos es cuando vemos la gloria de Dios, es cuando vemos su gracia, cuando vemos su majestad, cuando vemos que Él actúa, que Él se mueve, que Él quiere levantarte, que Él quiere restituirte, que Él quiere que tú progreses, que tú avances. ¿Por qué? Porque eres su hija, Él te ama. Todo eso es la humildad y todo eso es lo que tenemos que aprender para llegar a tener el carácter de Cristo. Lo que Dios nos está enseñando hoy es, para mí me parece muy hermoso poner en práctica la humildad de Cristo, o sea, ser como Él, porque la humildad lo adorna a uno mucho. Entonces, por eso todos los días, yo por ejemplo en mi oración yo siempre le digo en mi oración al Señor, Señor, que cada día yo me parezca más a ti, que cada día yo me parezca a ti, que cada día uno muera a la carne, porque como tú dices en otras enseñanzas, a veces nosotros somos como que carnecita y nos airamos, ¿no? Bueno, airados, pero sin pecar. Pero entonces la oración siempre es, Señor, ayúdame a ser como tú, Señor, haz mi carácter más como el tuyo,